En esta oportunidad, siguiendo con lo pautado la vez anterior, queridos hermanos, con los métodos históricos críticos, esta vez va a ser un acercamiento a otros métodos que nos permiten una lectura, digamos, más abierta, pues, por decirlo así. Y sobre todo, tener la oportunidad de no siempre aplicar el mismo método al momento de leer los textos. Tenemos que agradecer que todo este contenido lo recibimos de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica, que en su momento el Papa Benedicto XVI, siendo todavía cardenal Ratzinger, dirigió para acercarnos, como bien dice el título, a ciertas posturas exegéticas que nos pueden ayudar a una lectura más comedida, más impactante, si se quiere. Ahora, eh, ¿qué podemos nosotros decir acerca de estos métodos? Y allí quisiera salir adelante con la lámina que sigue, porque nos va a permitir, de algún modo, acercarnos a lo que son los métodos de análisis literario. En este sentido, vamos a destacar tres grandes métodos: la retórica, la narrativa y la semiótica. Estando claro que ningún método va a responder en su totalidad a toda la riqueza bíblica que contiene. ¿Qué podemos nosotros decir de la retórica? Bueno, no es un método nuevo, más bien es el arte de componer un discurso persuasivo, lo cual es valioso para el exégeta, pero tiene que ser también conducido de modo bastante crítico. Desde la retórica se pueden identificar acercamientos, ¿verdad?, diferentes. Y esto es porque la retórica, sobre todo estamos hablando de la retórica greco-latina clásica, entonces, que distingue en el discurso entre la autoridad del orador, la argumentación del discurso y las emociones, sobre todo las emociones que suscitan en el auditor. Así es capaz de distinguir entre tres géneros: judicial, deliberativo y demostrativo, haciendo claro de que Pablo, en la mayor parte de sus cartas, utiliza muchísimo la retórica en su modo de disertar su pensamiento. Y en algunas ocasiones también, cuando hay confrontación entre Jesús y sus oponentes religiosos, a veces utilizaba la retórica también, sobre todo en aquellos momentos en que a Jesús le hacían una pregunta como para hacerlo caer, para molestarlo, y él no respondía enseguida, sino que hacía una repregunta, la cual al ser contestada es cuando él hacía referencia a la respuesta que se le hizo en relación a la. También tenemos la narrativa. La narrativa propone un método de comprensión y comunicación del mensaje bíblico que corresponde a las formas de relato y de testimonio. Podríamos decir que la mayor parte de los textos bíblicos obedecen a la narrativa, son modalidades, si se quiere, fundamentales de la comunicación humana, y también está muy presente en la Sagrada Escritura. El método narrativo determina cómo se cuenta la historia para implicar al lector en el mundo del relato y el sistema de valores vigentes. De allí la distinción entre el autor real y el autor implícito, entre el lector real y el lector implícito. Es un método que es pero muy útil en la Sagrada Escritura, porque muchos relatos son narrativos y permiten como captar el alcance histórico de estos relatos. También tenemos la semiótica. De alguna manera se trata de un método sincrónico que se concentra en el estudio del texto en su estadio final. No le importa todas las etapas que pueda haber alcanzado el texto para su redacción final, sino cómo está en su estado final. Se le llama también estructuralismo, porque considera todo el texto en el que de alguna manera se van a establecer un tejido de relaciones
que podrían estar vinculados a la oposición o homologación entre los elementos, así como entre los distintos personajes de la trama, lo cual permite comprender una serie de transformaciones que permiten pasar de un estado inicial a un estado terminal. Así es importante determinar los tiempos y lugares en los que están dándose las ideas y los relatos, los itinerarios de cada figura, la búsqueda de valores temáticos. Para que este método funcione, tiene que estar abierto a la historia y no descuidar el mensaje, porque la Biblia es una palabra sobre la realidad. Por cierto que vamos a trabajar el texto de Tobías con esta metodología precisamente. Eso en cuanto a los métodos de análisis literario. Ahora, más allá de esto, vamos a tener también otro tipo de métodos que son acercamientos a partir de las ciencias humanas. En este sentido, disculpe un momento, tendríamos que agregar, no está en la obra de la Comisión Bíblica, la arqueología. La arqueología también ha sido un valioso aporte para el estudio bíblico, sobre todo, vamos a decir que en los últimos 50 años. Valga acotar que antes de ese tiempo no, porque los principales arqueólogos eran biblistas. Entonces veíamos cómo con el cincel le daban con una mano y con la otra la Biblia abierta, para ver si lo que iban descubriendo, lo que iban sacando a flote, tenía que ver con el texto bíblico. Por eso pensamos que quizás muchas cosas se silenciaron un poco, aun cuando estas excavaciones arqueológicas han podido demostrar que muchas de las cosas presentes en los textos bíblicos así ocurrieron como la Biblia nos plasma. Sin embargo, les pongo un ejemplo. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, encabezados por Josué, llegan hasta la ciudad de Jericó, dan la vuelta durante 7 días hasta que finalmente las murallas se caen. Debemos recordar que la arqueología ha demostrado que para ese momento histórico ya la ciudad de Jericó había desaparecido hace muchísimo rato, así como la ciudad de Ai, que eran ciudades-estados presentes en las llanuras de, del territorio de la tierra prometida. Entonces, entre estos acercamientos, vamos a destacar en primer término la sociología, y es porque de alguna manera los textos religiosos están vinculados o ligados a las sociedades en las cuales surgen y nacen. De allí que el punto de vista sociológico ha encontrado su lugar en la exégesis bíblica. Surgen preguntas, ¿verdad? Como la organización social y religiosa que Israel conoció en el curso de su historia. ¿Qué fue lo que motivó el paso de una sociedad nómada a una que se fue sedentarizando progresivamente hasta llegar hasta la época monárquica? O sea, cómo pasó de una liga de tribus a un estado organizado. Las distintas transformaciones económicas que de alguna manera también la parte militar influyó en la sociedad. ¿Qué valor puede tener los movimientos itinerantes carismáticos en las comunidades cristianas primitivas? Muchas cuestiones de este estilo son aportadas desde la sociología y eso es indispensable en la crítica histórica, ¿verdad? Hay textos, por supuesto, que podemos vincularlos precisamente, por ejemplo, el papel de la mujer, que pudiéramos decir en la sociedad tribal, o el papel de la mujer durante la monarquía. Entonces, todo ello se va vinculando precisamente a una sociedad concreta, a una cultura dada, y como tal, debemos también, o tenemos la oportunidad de leer algunos textos bíblicos en esta óptica, por decirlo así. También, otra prisma es la psicología. Entonces, la psicología y la teología no han dialogado, porque para muchos científicos la ciencia y la fe no se mezclan. Sin embargo,
con los adelantos en el conocimiento de las estructuras actuales del inconsciente, el dinamismo del inconsciente, se han suscitado como nuevas tentativas de interpretación de los textos antiguos, incluyendo la Biblia, aportando un gran enriquecimiento en cuanto a experiencias de vida y reglas de comportamiento. Entonces, sobre todo, una gran comprensión de lo simbólico. Incluso se puede hacer uso de la psicología y del psicoanálisis para, por ejemplo, estudiar determinados personajes. ¿Qué tal si pudiéramos hacer una especie de consulta psiquiátrica a un Moisés a preguntarle qué sintió él cuando vio esa zarza ardiendo? Cuando sintió que Dios le estaba hablando directamente? O sea, cómo a través de los textos bíblicos pudiéramos llegar a captar la psicología de los personajes. En este sentido, podríamos decir que el evangelista Lucas en muchos aspectos destaca esa parte psicológica del personaje en cuestión. Entonces, precisar por lo menos la extensión de la responsabilidad humana, aunque no se pueda eliminar la realidad de pecado y salvación, y mucho menos por la psicología se puede hacer, pero llegar a la comprensión de ciertas decisiones humanas a lo largo del texto bíblico, que de algún modo también tienen su paralelo en los comportamientos nuestros. Por ejemplo, ¿cómo entender que un Pedro, cabeza de nuestra iglesia, que haya tenido esa profesión de fe tan hermosa con respecto a Jesús y que haya sido capaz de traicionarlo 3 veces? Y bien feo. Fíjense que la última vez dijo hasta que ni lo conocía, que él no tenía nada que ver con él. Esa es una gran traición, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede haber sentido? ¿Cuánto no lloraría Pedro al darse cuenta que había traicionado a sus hijos? Entonces, podemos comprender cómo desde la psicología pudiéramos llegar a estudiar un texto con tal profundidad, haciendo elucubraciones precisamente. Ojo, eso no quiere decir que vamos a falsear el texto, pero sí podemos llegar a una mayor comprensión del mismo utilizando la psicología. También la antropología es importante, porque la antropología desde el punto de vista humano, de alguna manera, está en relación con lo sociológico y se interesa por el arte, el lenguaje, la religión, los vestidos, las fiestas. Las fiestas son particularmente importantes, ornamentos, danzas, mitos, todo lo que concierne a la etnografía, elementos todos que están presentes en los textos bíblicos. Y como muestra para un botón, podríamos entonces afirmar, ya yendo a los mitos de los primeros capítulos del Génesis, que cuando nosotros leemos cualquier cosmogonía, incluso las que no son de tipo religioso, vamos a encontrar relatos del diluvio con un único sobreviviente. Entonces, eso también está presente en los textos bíblicos. ¿Y qué es lo que nos hace pensar desde el punto de vista antropológico? Que es probable que en algún momento de la historia de la humanidad haya ocurrido un cataclismo de tal magnitud que todas las culturas lo recuerden por igual, aun cuando le den distinta interpretación. Entonces, sobre la base de estos elementos se construyen tipologías y modelos comunes a varias. Tenemos además los acercamientos que tienen que ver, ya va. Bueno, aquí estoy notando que lejos de seguir con los acercamientos, me fui al estudio de un texto bíblico, pero quiero regresarme un poco a estos acercamientos porque ciertamente me interesa seguir un poco en esta onda antes de meternos con cualquier texto. El acercamiento desde la tradición, podríamos decir también que este texto lo ubica como con varias premisas. El primero de ellos es el canónico, porque el canónico interpreta el texto a la luz del canon de las escrituras. Esto es, en cuanto recibida
como norma de fe por la comunidad creyente. Y este acercamiento procura situar cada texto en el interior del designio divino con la finalidad de actualizarla para nuestro tiempo. El estudio crítico de este proceso examina cómo las antiguas tradiciones han sido utilizadas en nuevos contextos antes de constituir un todo estable, de lo cual la comunidad de fe extrae, ¿verdad?, su contenido. Eso sí, esta interpretación enfrenta algunos problemas, sobre todo cuando le toca definir desde cuándo un texto fue canónico y sobre todo las disparidades que hay en el canon de las distintas iglesias. Baste decir que este era el método por excelencia que le encantaba al Papa Benedicto XVI para también pudiéramos trabajar el texto desde la tradición judía. Y para ello tendríamos que vincularlo con los textos escritos del Antiguo Testamento, como la versión griega de la Septuaginta de los 70, los Targumim arameos, que fueron las versiones que surgieron después del exilio de Babilonia, con la finalidad, por supuesto, de disculpen, las versiones, disculpen ustedes, que surgieron después del exilio de Babilonia, cuando el pueblo comenzó a hablar arameo. Por lo tanto, fue necesario el uso de una versión en dicho idioma. También las diversas relecturas a través de los midrash, de todo lo que es la literatura tipo Pesher, del Talmud, del Avot, de toda esa literatura extrabíblica y distintas relecturas que hizo el pueblo judío, tanto como literatura extracanónica y apócrifa como intertestamentaria. Esto es interesante porque son textos que ayudan a iluminar los textos canónicos de una u otra forma. Basta decir, por ejemplo, que estudiando un Midrash del Génesis, dice que la mujer de Lot se llamaba Irit. Eso es un dato que no aparece en el texto bíblico. Pero dice algo más. Asume que las hijas de Lot no eran dos, como se deja entrever del texto canónico, sino que eran cuatro. Y explica que cuando llega el momento de irse de la ciudad porque va a ser destruida, Lot va y habla con su yerno. Si él habla con su yerno, es porque o estaban comprometidas las hijas o ya estaban casadas y ya no dependían de Lot. Y cuando se habla de que Lot huye con sus hijas, el Midrash hace pensar que había dos hijas solteras todavía bajo la tutela de Lot, en tanto que las dos que estaban comprometidas ya con marido, no podía traerlas consigo a menos que los yernos también quisieran salir de vida. Podemos entender incluso, ¿verdad?, que cuando la madre voltea, que siempre ha sido, digamos, la interpretación de la curiosidad femenina, pero yo soy madre y nada más quiero imaginarme a mis hijas gritando, yo saliendo de un lugar, como no me voltaría sencillamente para tratar de ver a mis hijas por última vez. Entonces, sin embargo, ha pasado a la posteridad como la mujer curiosa que quedó convertida en estatua de sal por voltear cuando se le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, en ese mismo momento, Abraham está viendo desde lejos y no se convierte en estatua de sal. Estos mitos de alguna manera tienen que ver con el hecho de que muy cercanos al Mar Muerto, recordemos que es el punto más bajo del planeta, que de paso tiene un nivel de salinidad tan alto que es imposible la vida. Entonces, este tipo de situaciones parece que eran bastante comunes en la red. Y a mí particularmente me encanta pensar en que el Evangelio dice que los cristianos tenemos que ser sal de la vida. Entonces quiero pensar que este personaje quiso ser sal también para sus hijas.
Lo cierto es que al estudiar cualquier texto del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, nosotros podemos servirnos de los evangelios apócrifos o de textos extrabíblicos, también al estudiar los textos del Antiguo Testamento, consultar los diversos textos de tradición judía, podrían, sobre todo en un trabajo de investigación, resultar algo bastante novedoso. También pudiéramos decir que hay otra forma, ¿no? Para estudiar un texto y es la historia de los efectos del texto, porque mide como la evolución. Para empezar, un texto no se convierte en obra literaria, ¿verdad? Si no hay lectores que le den vida apropiándose del mismo. Y en esta expropiación, que puede ser tanto individual como colectiva, entonces asume varios dominios, literario, artístico, teológico, hasta místico, ¿verdad? Lo que contribuye a tratar de hacer comprender mejor el texto en sí. Pero la historia de los efectos del texto mide la evolución de la interpretación en el curso del tiempo en función de las interpretaciones de los lectores y de evaluar la importancia del papel de la tradición para aclarar el sentido de los textos bíblicos de una u otra forma. Entonces, esta es una forma bastante novedosa y podríamos poner un ejemplo que es típico, ¿verdad? ¿De qué manera se ha considerado y se ha medido, ¿verdad? La caída del Génesis por parte de la primera pareja humana, donde evidentemente se culpabilizó a la mujer de la caída. Eso lo vemos en algunos textos, incluso en la literatura sapiencial, pero ¿cómo se leyó ese texto por los padres de la iglesia? ¿Cómo se leyó a lo largo de la Edad Media? ¿Cómo se leyó durante el Renacimiento? Si nosotros vamos haciendo como una especie de criba de las distintas opiniones, de las distintas maneras como esos textos se fueron leyendo, es evidente que vamos a descubrir cómo pareciera que fueran como encadenados, pues, esta situación de interpretación en la que cada vez como que de alguna manera vemos cómo se encadena, ¿verdad? Digamos, las disertaciones sobre el papel de la mujer en calidad igualitaria, como imagen y semejanza de Dios, que es un texto que vamos a tratar de desarrollar un poco a partir de esta interpretación. Entonces, aparte de esto, vamos a encontrar también algunos acercamientos que de alguna manera son contextuales. El primero de ellos es un acercamiento a partir de la liberación. Entonces, tiene su génesis, ¿verdad?, en la llamada teología de la liberación, que fue un fenómeno de los años 70 en América Latina, como fruto, si se quiere, del Concilio Vaticano y de la Conferencia de Medellín, que se dio en el año 1968. Practica una lectura bíblica orientada a las necesidades del pueblo, porque ese pueblo en cierto modo busca en la Biblia un alimento de vida. Podríamos decir que es un acercamiento positivo, porque ha permitido, en cierto modo, descubrir el sentido profundo de la presencia de un Dios que se revela al ser humano y que le salva. La insistencia en la dimensión comunitaria de la fe, la urgencia, una praxis liberadora que esté enraizada en la justicia y el amor. Pero ¿cuál es su peligro? Poner el acento en una escatología terrestre, a veces en detrimento de la dimensión escatológica y trascendente de la escritura. Entonces, tiene que ver esta dimensión liberacionista, ¿verdad? Un padre que se llama Gustavo Gutiérrez, fallecido hace poco, quien asume
que lo primero, ¿verdad?, es la liberación y que la teología es acto segundo, siendo la opción preferencial por pobre lo que sustenta en Puebla y Medellín la preferencia evangélica de Jesús por los más pequeños. Entonces, a pesar de que nació en América Latina, podríamos decir que se ha universalizado, sobre todo en los contextos de África y de Asia. Pero va más allá de eso, porque el continente de los pobres es más grande, mucho más grande que el continente de los cristianos. No todos los pobres son cristianos. Y es que por ser pobres y por no tener un credo particular, esa es la opción. Entonces, para Gustavo Gutiérrez, en sus escritos, habla de la necesaria utilización de las ciencias sociales para la teología. Entonces, y otros autores destacados fueron Ignacio Yacuría, mártir, muerto en El Salvador, Juan Luis II. El primero parte de las discusiones de la época, para lo cual se apoyaron en líneas pastorales diferentes, pero buscando un consenso, ser sujetos de la teología y promover una base común. Sin embargo, la postura de segundo pareciera llevar a un vacío, por decir así, por el que muchos repiten como loros lo que dice el líder, pero sin una base crítica, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa en muchas comunidades de base que se formaron como grupos de lectura que privilegiaron textos como el Éxodo porque veían, si Dios pudo sacar a este pueblo de la esclavitud, también puede sacarnos a todos nosotros de esta situación de pobreza y anarquía de nuestro continente. Entonces, esto pasó que muchos grupos, estas comunidades de base, carecían de una capacidad crítica, ¿no? Entonces, y podríamos decir que incluso fueron grupos minoritarios conformados por gente de clase media, más bien hasta intelectuales. Lo cierto es que este movimiento pudo causar una ruptura importante dentro del mundo eclesial, que afortunadamente no llegó, gracias al diálogo y al acercamiento que hubo entre las distintas fracciones, porque la teología europea no captaba en su totalidad esta manera de leer o de acercarse en forma liberacionista a los textos bíblicos. Entonces, quizás el problema principal es que muchos vincularon esta manera de acercarse a los textos bíblicos con el marxismo, ¿no? Y se asume que de allí, de las bases marxistas, tomó su estructura teórica. Entonces, cosas como, por ejemplo, la manera de experimentar la realidad, desde donde se está, la sospecha ideológica de que estamos ante un mundo que es injusto, que es inhumano, aunque eso no lo ven todos, es la superestructura ideológica, la injusticia presente, siendo que la teología ha sido neutral o defensora de ese estadio en algunos aspectos. Tenemos que tomar en cuenta que la revelación es la base de la teología, ¿verdad? Y no puede justificarse con la premisa de someter a otro. Ese es el paso que quizás nos afecta a la verdad de la teología de liberación. Entonces, construir una hermenéutica que apoye una teología que fomente, acompañe y dirija las prácticas de la Iglesia es lo que sería una verdadera teología liberacionista. Ahora, al hablar de comunidades de base, resalta que Dios elige siempre lo más pequeño y la Biblia nunca es masiva. No es verdad que ser bautizado ya es ser cristiano. De tal modo que esa minoría más bien está llamada a ser fermento y semilla. De allí la importancia de los círculos hermenéuticos. Y quizás lo más importante es que pocos utilizan la Biblia. Sus obras más importantes, por lo menos hablando de Juan Luis II, es que el hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, donde explica la evolución del marxismo, pero sobre todo analiza los evangelios sinópticos desde lo político, ¿no?
para luego saltarse a Pablo, dejando la clave política y orientándose hacia la clave antropológica. Sin embargo, hace una comparación de Mateo como que si se tratara de un detective, lo cual está un poco, vamos a decir, eh, mirado en forma exagerada. Entonces, desde esta óptica se destacan tres aspectos del Jesús histórico: los datos históricos críticos, los cuales son respetados como base para abrirse a la problemática actual y sus preguntas, poniendo en medio la generalización antropológica, por lo que no se puede dar el salto entre lo que era y entre lo que es, sino más bien adecuarse a situaciones concretas. Ello tiene que ver con las preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos y que siguen abiertas a posibles respuestas. Hubo unos hermanos, Boff, Clodovis y Leonardo. El primero escribió Teología de la Praxis, en el que hace un esquema estructuralista, de alguna manera afirmando que hay como una generalidad primera a partir de la cual se va a una generalidad segunda y tercera, que es la práctica como mediación socioanalítica para terminar con una mediación hermenéutica. Entonces, de alguna manera, todos estos personajes, con su sentir, hicieron mella en un momento en que históricamente la mayor parte de nuestros países latinoamericanos estaban gobernados por de gobiernos dictatoriales. Era el momento del, podríamos decir que Reagan gobernaba los Estados Unidos, Margaret Thatcher, la dama de hierro, donde se va gestando lo que fue la caída del muro de Berlín. Situaciones que vistas desde el punto de vista de la mayoritariamente población pobre de América Latina, pues estando movimientos que de alguna u otra forma se vincularon a este proceso de liberación. Entonces, más que todo, tratar de descubrir el sentido actual era la búsqueda de este tipo de teología. Pero, ante todo, como descubrir la energía transformadora de los textos bíblicos en una propuesta ética, ¿verdad? En el que de la cual el marxismo se copió y no lo contrario, porque ese fue como la primera crítica que se hizo a la teología de la liberación, que había copiado el marxismo, pero en el fondo, si leemos con atención, es lo contrario, es el marxismo que copia de la teología liberacionista. Entonces, es como decir que es una transformación para el bien en la medida que nos adecuamos, ¿verdad?, a una, si se quiere, a una transformación que de alguna manera se abra a la fraternidad humana, que es lo que se busca evidentemente. Entonces, acentúa la teología liberacionista el contexto social del mensaje. Y encontramos que libros como el Éxodo, los Evangelios, los profetas, los hechos, se usan como teología de liberación y de cautiverio. Entonces, según eso, hablan de recuperar la tradición cristiana desde esta perspectiva, la relacionan con la doctrina social de la Iglesia y la manera de integrarla de una u otra forma. Ahora, dejando de lado a estos exponentes de la teología liberacionista que fueron, vamos a decir, bastante extremistas en su pensamiento, podemos escuchar voces como la de Carlos Mester, Severino Croato, Pablo Richard, Elsa Tame, Jorge Pisler, Milton Schwante y todo el grupo de Ribla. Ribla es una revista de interpretación bíblica latinoamericana. Y de alguna manera insisten todos estos autores que hay que tratar de descubrir el texto hoy para ver cómo Dios sigue actuando y así entender que lo más importante es descubrir el sentido hoy, porque más allá interesa el contexto, porque la Biblia tiene que ser un mundo abierto y su sentido último nadie lo puede dar de manera definitiva. Sí, apertura de sentido. Y entonces empezamos a ver que este tipo de teología empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuál es la tarea
del exégeta es actualizar, o eso le toca a los pastores. Si lo es, interpretar los hechos a fondo o no es fondo. ¿Qué es la praxis? Por ejemplo, si el éxodo es la clave, ¿cuántos éxodos hubo? ¿Realmente fue así? ¿Cómo sacar construcciones de allí y sacar conclusiones sin matices? Entonces, es muy difícil, porque entrar o sea, o mejor dicho, esto no permite entrar en propuestas prácticas de ningún tipo. Más bien, ubicarse a trabajar en textos que evidentemente algunos tienen unos acentos favoritos, pero lo que más se abre es hacia el judaísmo de la diáspora y que lo demás podríamos decir que es construcción cristiana. Entonces, este, todos estos autores, de alguna manera u otra, ¿verdad? Han tratado siempre de hablar de que lo importante para todo esto es tratar de asumir la Biblia a partir de los pobres. Entonces, eh, Carlos Mester tiene lo que se llama la parábola de la puerta, ¿no? Que es más teórica, porque él tiene como la habilidad de presentar un problema y con él cuenta la experiencia de la Biblia en las comunidades para tratar de aportar fuerza y luz. Hace además una bonita crítica, ¿verdad? Del texto, resaltando que no es ni la última palabra ni la única. Y su propuesta simplemente es tratar de unir Biblia y vida, algo que nosotros ya hemos comentado en distintas ocasiones. Él es el padre y creador del triángulo que relaciona el estudio bíblico con la lectura popular, algo que para nosotros también es algo verdaderamente valioso. Entonces, y asume en este triángulo la importancia de tener un pretexto, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad que se vive? ¿Desde dónde y para qué necesitamos estudiar Biblia? Entonces, son muchas veces todas las preguntas que nos hacemos. ¿Para qué ir a confesarnos? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué leer la Biblia? Entonces, el texto, que es la Biblia, es la luz, la que nos anima a partir de la fe. Y es allí cuando más científico sea ese estudio, tanto mejor. Y de allí pasamos al contexto. El contexto es entendido como el contexto eclesial, comunitario, donde se aporta la unidad y sobre todo las ganas de trabajar. Cuáles son las pistas de acción que una comunidad en un momento dado, ante problemas concretos de la sociedad y la comunidad donde están, a la luz de la palabra de Dios pueden aportar para que se haga vida precisamente en ese contexto. Entonces, esto también se vive en el campo protestante, ¿no? Lo que ha fomentado, si se quiere, un ecumenismo práctico entre quienes muchas veces están divididos por la teología, no pueden hacer esto. Entonces, la crítica de la exégesis europea afirma que la teología liberacionista olvida la respuesta del lector. Pero habría que ver hasta qué punto eso es realmente falso. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Yo quisiera involucrarme con ustedes en un texto que es cuestionable, porque estamos hablando, a mí me gusta hablar del pecado de los orígenes, y un pecado que de alguna manera está vinculado al riesgo de tomar decisiones personales y particulares, como vamos a encontrar en Génesis 3. Este es un texto harto conocido para cada uno de nosotros, en donde nosotros pudiéramos claramente mirar como si se tratara de una obra de teatro en 4 actos. Baja el telón, sube el telón. En el primer acto, nosotros vamos a ver la tentación y la caída, los primeros 7 versículos. Posteriormente viene la inquisitoria, ¿verdad? Versículos del 8 al 13. Posteriormente vamos a ver las penas, que tiene que ver con la finitud del ser humano y la vida fuera del jardín. Y finalmente la conclusión de la obra que vamos a encontrar
en los versículos 20 a 24 del capítulo 3. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, ¿qué viene a representar la serpiente? En hebreo es conocida por dos expresiones, Irum y Nahash. Ahora, es curioso que Irum también puede ser las mismas radicales que componen la palabra astuta y desnuda, que son expresiones que de alguna manera van a estar allí vinculadas a este relato. Entonces, la serpiente era considerada de alguna manera como un ser que tenía cierto poder benéfico como símbolo de fertilidad y de vida. Pero, ¿por qué? Porque recordemos que las serpientes tienden a cambiar la piel y regenerar, lo cual de por sí da como una idea de inmortalidad, de vida en una constante renovación. Y para muchas culturas era considerada como una especie de dios, era incluso adorada como divinidad de la vegetación, símbolo de vida, guardián de los santuarios. Pero desde el punto de vista bíblico, está conectada con acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Podríamos decir que aquí no nos referimos a una serpiente como un animal real. Recordemos que estos son capítulos míticos donde el recurso literario de un redactor para tratar de expresar la tentación del ser humano, de alguna manera utiliza el símbolo de la serpiente, porque siendo criatura de Dios también es astuta. Es una serpiente que al parecer es sabia y conoce los preceptos de Dios, que argumenta, que razona. Algunas veces se ha identificado esta serpiente con el diablo, pero la identificación es muy tardía. Se encuentra solamente en el libro de sabiduría, que como sabemos está bastante cercano a la redacción del Nuevo Testamento. Además de esto, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los elementos que están presentes en los textos bíblicos también tienen su equivalente con expresiones tomadas de los pueblos vecinos, donde también circulan mitos conocidos por los redactores hebreos, que de alguna manera también van a incidir en la redacción del escrito. Uno de ellos es el poema de Gilgamesh, que habla de un jardín, de un árbol de vida e incluso de una serpiente. Entonces, según este mito, ¿verdad? Hay un héroe que se llama Gilgamesh, que busca el secreto de la vida eterna. Pero este señor, ¿verdad? Le dice que el jardín del paraíso existió, pero que fue destruido por una gran inundación, de la que Gilgamesh, paradójicamente, es el único sobreviviente. Entonces él busca y busca, se encuentra con el fruto del árbol de la vida, pero la inmortalidad le es robada por una serpiente. Entonces, él tiene un amigo que se llama Enkidu, que muere. Entonces, por una condena de los dioses. Entonces, él recurre, ¿verdad? A un sabio para que le diga cómo volver a la vida a su amigo, el secreto de la inmortalidad. Resulta que entonces, él trata de decirle que la planta se encuentra en las profundidades del mar, él se sumerge, encuentra la planta, pero una serpiente se la roba. Entonces, el héroe termina desconsolado. Fíjense que algunos elementos, aun cuando no se les da el mismo sentido, están presentes en el texto. Ahora, leamos el texto. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Y dijo la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho que no coman ninguno de los árboles del jardín? Y ella dice: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero no del fruto que está en medio del jardín. Dios dijo: no coman de él, ni lo toquen, su pena de muerte. ¿Pero qué dice la serpiente? De ninguna manera morirán. Dios sabe muy bien que el día que coman se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces,
La primera pregunta que nos hacemos aquí, si, ¿de qué árbol estamos hablando? ¿Del árbol de conocimiento o del árbol de la vida? Cosa que vamos a desarrollar posteriormente en los finales versículos. Como vio que la mujer era bueno para comer, o sea, fortificaba la salud, apetecible a la vista, era bueno para, provocaba, y excelente para lograr sabiduría, caramba, las tres condiciones para acceder. Tomó el fruto, comió y se lo dio a su marido. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos seguidores. ¿Qué significa aquí básicamente estar desnudo? Que ellos se hayan descubierto a sí mismos desnudos. Sí, desde el mismo momento en que Génesis 1 nos habla de la creación del hombre y la mujer, les da la orden de que se multipliquen y en Génesis 2 eso se refuerza. El hombre va a dejar a su madre, a su padre y se va a unir a una mujer y serán una sola carne. Entonces, esto de estar desnudo tiene que tener una connotación simbólica más bien. ¿No será que cuando uno realmente abre los ojos y se da cuenta de lo que no ha visto antes y que tenía que haber visto y sin embargo no lo hizo, es cuando cae en la cuenta de la realidad? Como cuando uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no haya sido capaz de hacer esto antes? ¿Cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de tal o cual cosa? Entonces, el estar desnudo aquí no es otra cosa que darse cuenta, ¿verdad? De una realidad que no fue percibida con anterioridad. Ahora, viene la inquisitoria. Oyeron el paso de Yahvé que se paseaba por el jardín. Este texto es extraordinariamente bello porque de alguna manera toma características antropomórficas para relacionarlas, de una u otra forma relacionarlas con Dios mismo. Es un Dios que camina a la hora de la brisa. Fíjense que la hora de la brisa serían las 3 de la tarde, primera vez que se incluye el tiempo en el relato bíblico. Ellos se ocultan a la vista de Yahvé entre los árboles. Y él dice, ¿dónde está? Bueno, por aquí y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Por qué tenía que tener miedo? Cuando uno lee este relato, es como cuando a uno le ha pasado con los hijos, ¿no? Que llega a la casa y quebraron un florero. Y todos se esconden porque nadie quiere decir quién fue. Hasta que finalmente, no, es que mi mamá me va a regañar, mi papá me va a regañar. Bueno, este relato suena como eso. Entonces, fíjense que le dice, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahora, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido caso del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dice el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. O sea, que no solamente cayó, sino que de paso dio a disculparlo. Que si tú me hubieras dado otra compañera que no fuera esta, a lo mejor yo no hubiera caído. Pero fíjense que hay algo bien curioso. A la mujer le hace una pregunta diferente. ¿Por qué lo hiciste, mujer? La serpiente me sedujo y comí. O sea, al hombre no le pregunta por qué lo hizo. Y ustedes no se han puesto a pensar que eso no tiene que ver también con el reconocimiento del hombre bíblico, de que la mujer madura primero que el hombre, que la mujer es capaz de alcanzar la madurez más rápido que el hombre. Vean con los niños a su alrededor. La niña habla primero que el varón, camina primero que el varón. Una niña de 10, 12 años ya es una niñita que puede estar desarrollada. Si le ha venido ya su primera menstruación, el varón se tarda un poco más. Y esto de algún modo se refleja en este texto. El hombre llega a ese conocimiento porque la mujer se lo hace ver. ¿Pero qué le hace ver? Que van a morir porque cayeron en la tentación
o sencillamente que acaban de alcanzar el conocimiento. La serpiente no se equivocó, en verdad ellos van a ser como Dios, perdón, pero como Dios en saber lo que es bueno y lo que es malo. Hasta aquí, fíjense que realmente estamos ante un relato extraordinario, que entonces culmina con los castigos. Entonces, Yahvé dice a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y los animales del campo, sobre tu vientre caminarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Yo les pregunto, este, la serpiente antes de este castigo tenía paticas, que ahora tiene que ir sobre su vientre porque no tiene paticas para caminar y antes sí las tenía. O sea, a veces leer los textos en forma literal nos lleva a una concepción errada de las cosas. Si la serpiente fue creada como criatura, sí es la más inteligente entre los animales, pero criatura, en fin, tiene que haber sido creado desde el principio sin patas y arrastrándose. Pero el simbolismo de este relato es que la serpiente representa todo aquello que es contrario a Dios. Y si la mujer, ¿verdad?, es capaz de aplastarle la cabeza, tenemos que llegar a la conclusión que no solamente la mujer, que todos estamos en la obligación de aplastar la cabeza de la serpiente cada vez que la tentación toca nuestra puerta. Y hay algo que debemos tener clarísimo, y es que en nuestro paraíso particular y personal, todo paraíso tiene su serpiente. Entonces, la vida cristiana también es una llamada de atención para estar siempre pendiente de no dejarnos perturbar por la tentación que la serpiente trae consigo. Entonces, escoger el camino de la serpiente es escoger el camino que es contrario a Dios. Escoger el camino de la vida es escoger el camino de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, por otra parte, a la mujer le dice, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos y con dolor parirás a los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Entonces, yo me pregunto también con respecto a esto, antes de este relato, las mujeres no parían y no parían con dolor. ¿O es que lo que el texto trata de decirnos que lo que antes podía representar una situación de alegría en el contexto histórico que se da este relato, es un problema por las situaciones de esclavitud y de injusticia que de alguna manera pululaban en el ambiente donde este relato ve la luz? ¿Por qué? Decimos, hacia tu marido irá tu apetencia, pero no decía el relato al comienzo, el marido va a dejar todo por ella. La apetencia de quién estamos hablando, no se supone que esa apetencia en la pareja establecida por Dios y bendecida tiene que ser de parte y parte. Al hombre le dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, será maldito el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de la vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. Eres polvo y al polvo vas a volver. Este texto también es paradójico, porque desde el principio hubo la creación del jardín, un jardín en el que el hombre tenía que trabajarlo, cultivarlo, cuidarlo. Y entonces ahora el trabajar el suelo va a ser un castigo, o es que el hombre sencillamente ante la presencia de la temporalidad que desde este momento está presente en el relato bíblico, de algún modo vamos viendo cómo lo que quizás era agradable para él
ahora se convierte en una situación que lo deja exhausto, que lo cansa, que lo agobia. Pero más allá de eso, habría que ver cómo termina este texto. Fíjense que termina diciendo que el hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos. Es un texto en que se dice que el hombre fue el primero creado y que de su costado se sacó a la mujer, pero es ella la que es madre de la vida. Entonces, Yahvé hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Por qué los viste? Porque nadie, la entrega entre el hombre y la mujer tiene que ser una entrega en libertad. Nadie tiene derecho a arrancar la túnica de nadie para forzarlo. Entonces, fíjense que la conclusión es bien interesante. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ya conoce el bien y el mal. Entonces, ojo, o sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Y lo echó Yahvé Dios del jardín para que labrase el suelo de donde había sido tomado, y habiendo sido expulsado, puso delante querubines y la llamada de la espada vibrante para guardar el camino del árbol. Y esto hace que yo les haga una pregunta a ustedes para que diserten sobre ella. Nosotros, desde el mismo momento en que fuimos creados como criaturas finitas destinadas a vivir para finalmente morir. Este relato habla de que la caída, el querer ser como Dios, es querer ser como Dios en cuanto a vivir para siempre o en querer ser como Dios en reconocer el bien y el mal. Porque aquí se nos habla de un segundo árbol. Y si ellos no tomaron del árbol de la vida, ¿por qué existe la creencia de que precisamente por este episodio de la caída perdimos la eternidad en el paraíso? Les dejo esa pregunta allí para que la mediten y si quieren, la respondemos o de alguna manera comentamos sobre ella en enero cuando nos reunamos nuevamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros además acotar? Fíjense, en Génesis 2, con la creación del paraíso, la primera pareja, la necesidad de complementarse mutuamente, se trata de un proyecto del campo. ¿Por qué? Porque la persona se realiza con el convivir de la tierra, el espacio del jardín, tiene que cuidarlo, protegerlo. La relación con los animales es de profunda ternura. Son hermanos, ocupan el mismo espacio sin ningún tipo de conflicto. El hombre y la mujer se complementan, hueso de mis huesos. La mujer dejará la casa de su madre y de su padre. En el proyecto del campo, el mando no es del hombre, sino sencillamente es un mando compartido. Pero en Génesis 3 nos dice que seguir a la serpiente es peligroso. Es tan peligroso que la relación de amistad con los animales se transforma en una lucha de vida o muerte. La relación de compañía y complemento entre el hombre y la mujer se transforma en opresión y dominación. Y la relación entre el labrador y el suelo también se destruye. Los seres humanos nos hemos dedicado a destruir precisamente la naturaleza. Se ve que hemos hecho muy mal cuidado del jardín. Entonces, y finalmente, ¿verdad? Podríamos concluir que Eva, que buscaba la libertad, comiendo el fruto, la pierde. Adán, que estaba falto de una compañera, no sabe utilizar la ayuda paritaria que se le ofrece y se encuentra con una esclava. Y con respecto a este punto tengo que hacer una acotación. Cuando dice ayuda, que quiere alguien para la ayuda, ayuda es ser en hebreo. No es la concepción que nosotros en español tenemos de ayuda. Cuando decimos, bueno, voy a buscar a una persona que me ayude a cuidar a mi mamá, una persona que me ayude a limpiar, como que si se tratara de una persona subalterna. Pero en el texto bíblico es ser,
De las 20 veces que aparece en el texto bíblico, 16 veces se refiere a Dios. Entonces, no se trata de alguien subalterno, sino alguien con corresponsabilidad de la misma manera y forma en que pueda ser precisamente utilizada esa ayuda. Lo suficiente como para poder verse de frente, ¿verdad? Y a la vez ir de la mano. Tomar. Yo recuerdo siempre aquel texto que decía que un hombre bueno, a una mujer, un hombre bueno siempre va a tener a una mujer buena atrás. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué atrás? ¿Por qué no al lado? Como Dios nos creó desde el comienzo. Entonces, no es castigo divino, sino el producto del camino de libertad con que fue creado el ser humano. Estamos conscientes que solo la gracia puede romper ese comienzo. Y hay que estar conscientes de una cosa, ya lo hablamos la última vez, este, prácticamente la palabra pecado aparece por primera vez en Génesis 4:7, no en este relato. Entonces es bueno tomar en cuenta esto para uno comprender realmente que no es cuestión de buscar culpable, porque más bien es cuestión de ver en estos relatos míticos, perdón, el reflejo de cada uno de nosotros también. Entonces, espero que estas pequeñas disertaciones les ayuden también en este proceso por el que ustedes están también atravesando. Y bueno, espero Dios mediante que nos veamos en enero y que tengamos la oportunidad de seguir profundizando la palabra. Dios me los bendiga a los tres, y que, bueno, que la encarnación del Señor en nuestra vida haga que realmente cada día crezcamos en fe, en comprensión de dicha palabra. Dios me los bendiga.